está con nosotros Gamadiel García. Gracias por estar en el estudio. Te saludo, Gamadiel. A la cancha al tiro, como le gustaba a usted cuando jugaba. Van 10 días. 10 días desde que se pronunció la Fiscalía y dijo arraigo nacional para el suplantador o supuesto suplantador, lo vamos a dejar en condicional, de Alexis Martín Arias, cuya confirmación fue hoy. Hoy se confirmó que sigue el arraigo nacional. La NFP no ha dicho nada del asunto. Y aquí en el fondo te pregunto a ti, Gamadiel, porque hay un futbolista involucrado. Es como grave para que sea todo tan lento, ¿no? No sé ¿qué opinas tú? Gracias por estar con nosotros. A ver, buenas noches, un gusto poder estar con ustedes, gracias por la invitación. Principalmente creo que hay aquí un tema legal que está en una fiscalía y que por supuesto hay una investigación. Yo creo que eso en un Estado de Derecho se debe respetar. Las opiniones que podamos dar o todo lo que pueda ocurrir con respecto a lo que la fiscalía está haciendo, me parece que está de más porque al final hay que esperar de una u otra manera la resolución de la fiscalía. Con respecto a que se pronuncie o no la NFP, yo creo que siempre es bueno pronunciarse con estos temas. O sea, a mí no me cuesta nada decir que si efectivamente la Fiscalía encuentra culpable, en este caso al jugador y a la institución, por supuesto que la NFP va a tener que tomar cartas en el asunto y va a tener que ver cuáles son los reglamentos o cuál es el castigo que tiene que tener esta institución. Lamentablemente, en muchas de estas ocasiones no hay un reglamento deportivo que sancione estas acciones de las instituciones y es por eso que siguen ocurriendo, lamentablemente. Ahora, si vemos que la Fiscalía de una u otra manera, después de toda la investigación que hace, determina que no hay culpabilidad o determina otro tipo de situación, bueno, tendremos que de una u otra manera aceptar lo que la Fiscalía dice. Hay instancias también de alegatos para poder reclamar en caso de que la institución se sienta perjudicada, pero me parece que siempre es bueno conocer los temas, opinar, porque a la larga creo que estamos todos involucrados también en este ecosistema que es el fútbol. Seguro, sobre todo cuando uno ve que se opinan de otras cosas, muchísimo menos graves y con mucha más rapidez, pero bueno. Cristian Arcos. Sí, hola Gamadiel, primero saludarle, un gran abrazo. Gama, te quiero preguntar, salió un comunicado de los jugadores de Lautaro de Huila. El tema de Lautaro tiene varias aristas, pero siempre suelen perder los futbolistas. O sea, más allá de las decisiones, de las determinaciones, los que están aquí, claro, la institución no ha podido jugar y todo, pero hay un tema con los jugadores, ¿no? Que están en una situación extremadamente compleja. ¿Tienes nuevos antecedentes primero de esta parte? Seguramente después ya vamos a entrar en el tema Lautaro más reglamentario, pero lo que tenga que ver con el plantel de jugadores y la situación que están viviendo. A ver, con el plantel hemos venido conversando prácticamente hace 3 semanas, en reuniones, soy el encargado de hecho de comunicarme con cada uno de ellos cuando se van conociendo nuevas aristas con respecto al caso de Lautaro. Es un tema complejo, como tú lo señalas, más que nada por el lado laboral. Hoy día los futbolistas están quedando de una u otra manera fuera de lo que es el torneo, se va a cerrar pronto el libro de pases. La institución, a pesar de esto, de lo que está ocurriendo, sigue, por supuesto, cumpliendo con las remuneraciones y eso también es un soporte bueno para el trabajador, pero también hay otro tipo de situaciones, la incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir. Hay familias, hay arriendo, hay jugadores extranjeros. Como les dije, hay bases del torneo que también en cualquier momento se cierra un libro de pases y no sabemos qué va a ocurrir. Por lo tanto, nosotros como sindicato hemos solicitado en reiteradas ocasiones a la NFP que los jugadores, en caso de que ocurra lo peor, que es la desafiliación, puedan contar con una apertura del libro de pase, que los jugadores extranjeros también puedan tener esa facilidad de poder firmar en cualquier equipo, a pesar de que ya tenga el cupo de extranjero total o ocupado completamente, y que la NFP o a través del Consejo Presidente pueda subvencionar los sueldos que tienen los jugadores hoy día. ¿Por qué? Porque se nos genera un gran conflicto, sobre todo considerando que los jugadores ya tienen un contrato laboral, ya la mayor parte de las instituciones cuenta con el plantel o cerraron los planteles, por lo tanto ese es el apoyo que le podemos dar como sindicato. Ahora, ¿por qué no se han tomado estas decisiones? ¿Por qué no se han tomado estas determinaciones? Porque hay que esperar que el tribunal sancione para bien o para mal, que es lo que buscan también los jugadores. Van 5 semanas, 5 semanas y el tribunal todavía no dice nada. La semana pasada se recibió tanto la denuncia de Fernández Vial como de la NFP. O sea,
podrían haber 2 castigos cuando uno se superpone con otro, una cosa media enredada que los vamos a tener siempre muy actualizados, Nati. Gamadiel, desde tu punto de vista también ahora como presidente del CIFUT, tú también fuiste jugador, lo sabemos, estuviste en clubes más grandes, en clubes más pequeños. Esto del doble contrato, de un contrato que esté en el fondo regido por la entidad deportiva como el club, y este otro contrato que es, voy a hablar literalmente de Lautaro, de la empresa, del técnico, del presidente, de quien sea. ¿Por qué no hay una fiscalización? ¿Por qué nadie se preocupa de eso? Tú hablas del jugador como trabajador. Eso de cierta forma igual vulnera al jugador. De cierta forma hay una ilegalidad que a mi parecer, y creo que al parecer de muchos, no debería existir. ¿Por qué no se regulariza eso un poco más? ¿Por qué ustedes como sindicato y también la NFP no entran dentro de esto a ver este tema que es tan complejo y que ahora se ha destapado la olla y resulta que han dicho varios que le ha pasado durante su carrera? A ver, quiero señalar y quiero ser súper contundente con esto. Nosotros como sindicato hacemos las denuncias a las autoridades que corresponden. Nosotros no tenemos que denunciar a la NFP. De hecho, nosotros las denuncias que hemos hecho por temas laborales, de contrato o de dobles contratos, como tú señalas, las hemos hecho a la dirección o a la inspección del trabajo, a quien corresponde. Y hay juicios que están hoy día y que lo más probable es que se van a desarrollar en un tiempo más. Por lo tanto, nosotros hemos hecho la tarea. Nosotros no nos hemos quedado en no denunciar o en callarnos o hacer vista gorda con este tipo de situaciones. Hay 3 contratos distintos en el fútbol chileno. El contrato NFP, que es el contrato federativo, el contrato que firman los jugadores como anexo de contrato, porque en el contrato de la NFP lamentablemente no se pueden incluir algunas cláusulas, por lo tanto ese contrato se hace a través de un anexo. Hay un contrato que también es contrato NFP, más un contrato de empresa, que es una empresa a la que se hace cargo de parte del sueldo del trabajador, paga las imposiciones que corresponde o paga los tributos que corresponde, pero también está el contrato negro, que es este contrato que yo arreglo contigo un monto determinado, pago una parte en la NFP, pero la otra parte no figura en ningún lugar. Sobre todo en la segunda por el límite de la planilla, ¿no? Hay un límite de gasto que es un límite que todos entienden o que todos entenderán que es imposible de cumplir. O sea, como se dice, echa la ley, echa la trampa, porque es imposible hacer un plantel profesional con 15 millones de pesos. Y eso lo hemos señalado en reiteradas ocasiones también. Con la cantidad de solicitudes que hemos hecho como sindicato, este es uno de los temas que todos los años hemos tenido conflicto, porque lamentablemente, como les dije, no se puede hacer un plantel profesional con 15 millones de pesos. No, absolutamente. Víctor Gómez. Hola, Gamadiel, ¿cómo te va? Buenas noches, gusto de tenerte acá en el panel. Y yo quiero hacerte 3 preguntas, pero dos van a ir al principio y al final, cuando ya vamos rematando la entrevista, te voy a hacer la última. La primera, ¿cómo viste la U en el Superclásico ayer? Porque tú eres hombre formado en la U, identificado con él. Esa es la pregunta futbolera y pelotera, si quieres. Y la segunda, que tiene que ver con esta situación que se está viviendo en estos días y que al parecer podríamos pronto estar llegando a alguna situación más límite, que tiene que ver con la separación de la Federación de Fútbol de Chile y la NFP. Y ahí te quiero preguntar cuál es tu opinión, cuál es la opinión del sindicato y qué has logrado tú a través de las relaciones propias de tu cargo, de alguna forma intuir o ver cuál es la posición del actual directorio de la NFP respecto a separar la ANFP de la Federación de Fútbol. A ver, el tema de la U es un tema complejo para el hincha, porque en realidad no vemos, y hablo como hincha, más que como presidente del sindicato, no hay una estructura de juego, no se ve, con la calidad de jugadores que hay en la U, no se ve a qué juega la U. En realidad es prácticamente a que salga alguna jugada, que tenga alguna inspiración individual, pero no se ve un juego colectivo. De hecho, el segundo tiempo ayer, después del gol de Colo-Colo, vimos solamente amor propio, pero no vemos tácticamente al equipo cumplir alguna función que sea clara dentro del campo juego. Y con respecto al tema de federativo, como ustedes saben, nosotros hemos hecho bastantes solicitudes con respecto a que esto pueda cambiar. Para nosotros es fundamental que la federación sea y que tenga la separación que corresponde de la NFP, como ocurre en muchas ligas del mundo.
Aquí en Chile el presidente de la NFP es el mismo presidente de la federación, y la federación es es el ente que debe regir y que está encargado del desarrollo del fútbol. Pero ¿cómo vamos a hacer un desarrollo de la actividad si después son los presidentes de las 32 instituciones que deciden cómo sigue esto? Ahora, Gamadiel, entonces hay un conflicto de interés, podríamos llamarlo así, sí, que es evidente y que lógicamente necesitamos que la federación se separe, que sea paritaria. Pero ¿qué pasa que ustedes piden que se separen? El Ministerio del Deporte sugiere, porque no puede pedir, no los puede obligar. Viene Conmebol con algunos dirigentes a echar un ojo porque hay... Y no se quieren separar. Hay un instructivo FIFA que también, y claro, ocurrió en Uruguay. Hay que recordar que esto ya pasó. Por lo tanto, yo creo que, y ahí contestando la otra pregunta, yo creo que hay, por parte del directorio de Pablo Milat, se está trabajando para hacer esta separación. Hay estatutos, o sea, los tiempos creo que no son los correctos. ¿Te consta eso, Gamadiel? ¿Que se está trabajando con Milat se está trabajando desde lo malo es que se trabaja, pero no se ve el trabajo reflejado. Yo creo que cuando uno trabaja, no trabaja para hacer las cosas de aquí a 10 años más. O sea, esto requiere que se aceleren los procesos, se requieren nuevos estatutos, por lo tanto, creo que en ese proceso es donde lamentablemente no se ha efectuado de la mejor manera. Gamadiel, por fuentes consultadas y de bastante reporteo, porque le preguntamos a varios, la aseveración que haces tú puede ser totalmente cierta, pero lo que hay de vuelta, y ahí está la triquiñuela, te voy a volver la pregunta por cierto, es que tiene que ver con que están buscando la fórmula a la chilena. Es decir, que exista una separación en el papel de la federación y la NFP, pero todo sigue igual, absolutamente todo igual. Me lo confirmaron al menos 4 fuentes vinculadas al tema, incluso algunos que ya definitivamente se aburrieron y terminaron con la situación y ya no quieren seguir en el tema, le habían pedido asesoría legal incluso. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿para qué vas a cambiar la situación? ¿Vas a hacer una pantomima, vas a hacer una martingala, si después la NFP va a seguir controlando el fútbol amateur, el fútbol de mujeres, los árbitros, los técnicos, los va a seguir controlando igual, y es más, va a seguir financiando todo su actuar operativo a través de las platas que entran por la selección? Entonces, ¿cuál es la pregunta, Gamadiel? ¿Para qué vas a hacer una martingala si finalmente todo va a seguir igual como estaba? Es ahí donde tienen que intervenir los otros estamentos, por eso dije que tenía que ser paritaria. No puede continuar la federación siendo controlada por ANFP y por la ANFA. Tienen que estar el fútbol femenino, tiene que estar el fútbol playa, tienen que estar los árbitros, tiene que estar el sindicato de futbolistas profesionales. Por lo tanto, me parece que sería mucho más complejo que ellos hagan esta martingala, como tú señalas, si es que están todos los estamentos y componen una federación que sea y que realmente busque el desarrollo de la actividad. ¿Tú estarías dispuesto a presidir la federación, Gamadiel? Ni una posibilidad, a menos que los jugadores... ¿Por qué? A ver, porque primero creo que hay que... Una vez separada, digo, separada. Sí, creo que hay que estar preparado. Primero, yo no me he preparado para estar y asumir ser presidente de una federación. Hay gente que está preparada y que lógicamente puede estar en ese cargo. Yo me preparé para ser presidente del sindicato de futbolistas profesionales, defiendo a los futbolistas profesionales, velo porque se respeten sus derechos laborales, pero toma tiempo y hay que prepararse bien para asumir estos cargos. Por lo tanto, me parece que en ese aspecto no estaría dispuesto, pero sí, por supuesto, para trabajar y el sindicato está disponible para que nuestra actividad se pueda desarrollar de buena manera. Sí, Gamadiel, tú hablaste de preparación, una palabra que, si es que uno comienza a hablar de segunda división, tal vez la extraña, porque en un comienzo era medio cupo, después un cupo completo, comienzan a pujar los jugadores, y yo recuerdo que en ese momento tú hiciste un llamado, por supuesto a nombre del CIFUP, a que no se tomasen las decisiones entre 4 paredes. Hoy en día, se están tomando decisiones entre 4 paredes en la NFP, y lo otro, ¿cuál es el peso que tiene en este ámbito Pablo Milat? Porque claro, uno dice, las decisiones macro obviamente las toma el Consejo de Presidentes, pero ¿gobierna Pablo Milat o gobierna el Consejo de Presidentes? A ver, lamentablemente la NFP no es autónoma, por lo tanto el presidente no puede tomar decisiones sin consultar al Consejo de Presidentes. O sea, aquí hay que invertir esta pirámide. La NFP no es la que rige el fútbol chileno, es el Consejo de Presidentes
que de una u otra manera, lamentablemente hoy, por las decisiones que han tomado, son quienes hacen las bases de los torneos, toman las decisiones que ya sabemos que son conflictivas, porque buscan de una u otra manera intereses particulares, por sobre el interés común del desarrollo de la actividad, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso, Pablo Milat hace todos los intentos, y de hecho creo que ha sido uno de los mejores presidentes hasta el momento, porque hemos podido plantear todos los conflictos que tenemos. Estamos buscando, por supuesto, tener este marco regulatorio que permita que efectivamente el fútbol crezca, que tengamos reglamentos, que tengamos sanciones ejemplificadoras para los equipos que no cumplen. Si no hay un presidente que toma esa decisión y dice de una vez por todas cambiemos el fútbol, vamos a seguir siempre dando palos de ciego, lamentablemente. Y es lo que está ocurriendo con el fútbol chileno de un tiempo a esta parte. ¿En qué sentido has visto que Pablo Milat, digamos, se suma y como que quiera yo, porque dijiste que ha sido uno de los que más aporta o apoya? Porque yo veo que suspende partidos de manera arbitraria, porque yo veo que no se refiere a los temas que son conflictivos, o cuando se refiere a lo de Calera dijo que estaba todo bien, porque yo veo que intentan callar a la prensa que está detrás de las investigaciones. Entonces, para que me cuentes tú el otro lado, para tener una parte objetiva. Un presidente para empezar, tiene que estar bien asesorado. Por lo tanto, si él está tomando malas decisiones con respecto a la información que tiene que entregar, él tiene que ver también su equipo de trabajo. Con respecto al por qué yo creo que es el mejor presidente, porque para empezar ha recibido todas las denuncias que hemos hecho como sindicato al fútbol femenino. Ha tenido reuniones con los presidentes de la segunda división, algo que no ocurría con los otros dos presidentes. Hay que considerar que ya este es el tercer presidente en un periodo bastante corto. Salió un presidente como Sebastián Moreno, que todos sabemos cómo fueron las elecciones, que todos sabemos cómo llegó a la NFP. Cuando él quiso hacer algo distinto, los mismos que lo pusieron lo sacaron. Entonces, esa es nuestra ANFP. Sí. Eso es lo que está ocurriendo el día de hoy. Y eso yo creo que no es desconocido para nadie de los que estamos en esta actividad. Sí, voy con Cristian Arco, solo decir que Pablo Milat con el fútbol femenino no las contempló en los permisos únicos colectivos, tuvo que hacerlo la ministra del Deporte, se preparaban para unos Juegos Olímpicos, y después, bueno, pensó que iban a estar entre las 4 primeras en los Juegos Olímpicos, ese otro tema, un tema de conocimiento, ¿no? Cristian. No, te quería preguntar a propósito de lo del Consejo de Presidentes, que lo hemos conversado varias veces, ¿no? Que es el órgano, digamos, que toma demasiadas decisiones porque el organigrama, la estructura está hecho de esa manera. Desde tu experiencia, Gamadiel, como jugador primero, como dirigente del sindicato después, te tocaron seguramente dirigentes buenos y dirigentes no tan buenos. ¿Cambia mucho la fisonomía ahora que el Consejo de Presidentes está compuesto por gente que es dueña de los clubes o accionista mayoritario de los clubes? ¿Hay un cambio de perfil, si se quiere, del controlador de los equipos, y si eso rebota hacia abajo en los jugadores y su relación? A ver, a mí me gustaría, más allá de cuáles son las decisiones que salen del Consejo de Presidentes, que efectivamente los presidentes que están haciendo las cosas correctamente sean quienes asuman estos liderazgos dentro del Consejo de Presidentes. Hay instituciones que han venido haciendo las cosas bastante bien, no solamente en el ámbito de formación de jugadores, sino que también en el tema económico. Como sindicato te puedo señalar que hay equipos que jamás hemos tenido un problema ni con sueldo ni con finiquito, y lamentablemente esos son los presidentes que tienen que hacer escuchar su voz dentro del Consejo Presidente, no los otros que no cumplen, que quieren hacer todo mal, que buscan alguna artimaña para ser beneficiados o para que sus equipos sean beneficiados en temas específicos. Por lo tanto, ahí es donde yo creo que, de una u otra manera, más allá de las resoluciones que toma el Consejo Presidente, los que están haciendo las cosas bien tienen que asumir el liderazgo. Gamadiel, una última preguntita, sé que te tenemos que despedir. El Coque hablaba al comienzo de los cadetes, de los jugadores más pequeños. ¿Crees que debería existir en el fondo, quizás, en la parte económica de los clubes, una plata que esté destinada, a una mejor formación? Recordemos que hace un año y tanto, desde que partió la pandemia, las divisiones inferiores no han tenido un roce deportivo importante, están entrenando desde sus casas todavía. Hablamos del recambio. Cuando juega la selección hablamos del recambio.
pero si los jugadores más pequeños, más chicos, siguen parados, no va a existir un recambio. ¿No han planteado eso también con la NFP o tú como presidente del CIFUT poder hacer algo así? Que se invierta sí o sí en las divisiones inferiores para que haya mayor competencia, me refiero a nivel mundial, nacional, etcétera. A ver, en toda economía, si tú no tienes presupuestado los gastos que vas a tener como institución, después no vas a tener para algo que tú no contemplaste en el comienzo. ¿Pero por qué hoy eso no es importante si hablamos siempre del recambio? Para mí es lo más importante. Claro. Pero esto no se va a notar hoy. El recambio, estos 2 años que no tenemos competencia en cadete, va a repercutir en el futuro. Claro que sí. Hoy día no se siente, hoy día ya hay jóvenes que llevan 2 años sin actividad, sin competencia. ¿Cómo vamos a tener un recambio con gente que no ha competido en 2 años? O sea, hay que recordar que el fútbol en Chile estuvo parado prácticamente 4 meses y lo que le costó volver a los futbolistas profesionales a retomar un nivel competitivo fue tremendo. Imagínate lo que va a ocurrir con estos jóvenes que llevan 2 años fuera de la actividad. Por lo tanto, si tú no tienes contemplado en el presupuesto, ¿por qué? Porque aquí hay que hacer PSR, sí, hay que tener buses para viaje, hay que tener hoteles. Hoy día ya no te dejan concentrar a 2 jugadores en una misma habitación. En los buses no pueden viajar 30 jugadores o 2 divisiones como viajaban antes en cadete. Por lo tanto, todo es gasto. No lo ven como inversión. Por lo tanto, mientras el fútbol chileno no vea a las cadetes como una inversión, lamentablemente siempre vamos a tener que sacarlo o tener que dejarlo al margen cuando ocurran este tipo de situaciones. ¿Nunca se ha planteado algo así en estos últimos años? Es que siempre se ha planteado, pero quienes toman las decisiones económicas no es ni el sindicato ni es la NFP. ¿Quién es? El honorable Consejo de Presidentes. Yo sé que, Víctor, sí, yo sé que tú vas a cerrar. Una pregunta. Yo sé que tú vas a cerrar, solo decir un detalle que me lo acaba de enviar un muy buen amigo, un buen colega. Tolima analiza demandar a La Calera ante el TAS por $2 millones una vez que se confirme, exacto, o no, pero si se confirma, la suplantación de identidad. Hablan de todos lados, menos de acá, pero bueno, habrá que esperar que finalice la investigación. Dale nomás, Víctor. Oye, quiero hacerle una pregunta que puede resultarte un tanto distinta, pero hay que hacerla. ¿Cuál es tu opinión sobre el tercer retiro del 10% de las AFP que se está discutiendo, que es un tema de actualidad? Y segundo, a modo de contexto, ustedes hicieron un llamado a huelga que significó no comenzar el torneo, tuvieron que negociar incluso con ustedes a propósito de el cupo o el medio cupo de la segunda división. Llamado que fue efectivo porque fueron todos los jugadores, lo respaldaron y terminaron consiguiendo un cupo. ¿Ustedes están dispuestos como sindicato futbolista o lo han conversado con sus socios a apoyar el llamado a huelga el día 30 de abril a propósito del tercer retiro? A ver, el tema del tercer retiro es un tema nacional, es un tema país. Sabemos las dificultades que han ocurrido durante prácticamente estos 2 años. El tercer retiro viene a aliviar a un montón de familias que hoy día lamentablemente no han podido salir a trabajar, un montón de familias que a lo mejor es la última esperanza que tienen para poder pagar deudas, para poder pagar operaciones, licenciaturas de hijos. Por lo tanto, creo que más allá de lo que está ocurriendo con el tercer retiro, que es algo que la gente está pidiendo y que aliviaría bastante la economía de estas familias, me parece también que el gobierno en este caso, y lamentablemente ha hecho oídos sordos a que es el gobierno quien tiene que ponerse con los dineros, hacer un sueldo universal, un bono universal, como se ha señalado, porque lamentablemente han dilapidado los ahorros de los chilenos, tanto en la AFC, cuando fue el tema de acogerse a la nueva ley del desempleo, que benefició única y exclusivamente a las empresas, pasó en el fútbol también, y hoy día con el retiro de los fondos. Por lo tanto, a mí me hubiese encantado que el gobierno sí se metiera la mano al bolsillo. Siempre se habló que Chile era un país que ahorraba, que era una economía sólida, y lamentablemente todavía no vemos a esa economía sólida apoyando al pueblo. Así que en ese aspecto creo que el tercer retiro está más que justificado ante el lamentable actuar de nuestro gobierno. Y con respecto a... Disculpa, la otra pregunta, ¿cuál era? Te decía yo que ustedes validaron el mecanismo de la huelga para presionar y les fue bien. La pregunta es, ¿apoyarías, el sindicato va a apoyar, lo han discutido, si van a apoyar el llamado a huelga general para el 30 de abril que está convocado por la CUT y por otras organizaciones sociales a propósito del tercer retiro y el paso al Tribunal Constitucional? A ver, siempre hemos dicho que el fútbol y gran parte de los que componen nuestra actividad
no pueden desconocer los orígenes. La mayor parte tiene familia, tiene pensionados dentro de su núcleo familiar y que lógicamente sentimos cuáles son los abusos que lamentablemente tiene este sistema. Ahora, que la CUT llame a una huelga hoy día cuando fuimos el único sindicato en Chile que prácticamente peleó por todos los abusos que sufrieron los futbolistas acogiéndose unilateralmente los equipos a la AFC, me parece que sería adherir a un paro en donde no sé si hay un gran sentido de unidad después de todo lo que ocurrió y después de todo lo que pasó en nuestro país, que recién aparezca la CUT no me parece lo más correcto. Por lo tanto, si los jugadores toman esa decisión, si los jugadores se comunican con el sindicato y quieren hacer alguna acción, bienvenido sea. Nosotros trabajamos para los futbolistas, no tomamos decisiones, no es Gamadiel García Fútbol Club, el sindicato lo componen todos los asociados, por lo tanto ellos son los que toman esas decisiones. Bueno. Y así también la han tomado cuando hemos ido a paro por temas más de fútbol. Gamadiel, gracias por venir. Muchas gracias, de verdad. Un gusto, gracias por la invitación.